Gloria al Señor, qué alegría, qué gozo poder reunirnos una vez más en la casa del Señor para glorificarle, para bendecirle y sobre todo para encomendar este nuevo año que se avecina, para consagrarlo delante de Él y pedir su bendición, porque si hay algo que nos garantiza que todo va a estar bien, es la presencia del Señor. Quiero que le regales una sonrisa a la persona que se encuentra a su lado, dele la bienvenida, dile qué gusto volver a verte y encontrarte en la casa de Dios. Quiero aprovechar un saludo muy especial para nuestros hermanos y amigos que se conectan también, como siempre todos los domingos, para recibir la palabra del Señor. Preparemos nuestro corazón porque Dios ha entregado para su pueblo un direccionamiento claro para que podamos caminar con luz, para que podamos caminar con esa certeza de que todo va a estar bien. Preparemos porque sé que nuestro corazón va a recibir una palabra muy especial. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a disponernos en este momento para recibir una prédica, es la última de este año, pero que va a servir como derrotero para lo que viene en el año nuevo. Y he titulado esta enseñanza, Mi presencia irá contigo. Gloria al Señor. Yo creo que usted ya con el título detecta cuál es el pasaje de la Escritura, cuál va a ser de pronto uno de los personajes bíblicos de los cuales vamos a estar mencionando, pero que lo más importante de todo es que nuestra vida, cuando está centrada en la presencia de Dios, haya el descanso, haya lo que realmente necesita. Quiero que comencemos haciendo lectura de lo que encontramos allí en el libro de Éxodo, capítulo 33, Éxodo 33, versículos 12 al 15. Y quiero que siga por favor conmigo la lectura, prestemos demasiada atención a este segmento bíblico porque de allí vamos a estar extrayendo algunos principios muy importantes para lo que vamos a estar recibiendo. Éxodo 33, 12 al 15, en la Reina Valera 1960, dice la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te pedimos que hables a nuestro espíritu a través de esta palabra. Señor, que podamos estar muy atentos a lo que nos vas a decir, a lo que vas a plantar en nuestro espíritu, para que sea una semilla que caiga en terreno fértil y pueda producir un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para este nuevo tiempo que ya se avecina para nosotros. Te agradecemos porque tu palabra es espíritu y es vida. Por tanto, Señor, tenemos la certeza de que esta palabra nos levantará y nos llenará de esa vitalidad necesaria para seguir adelante en este camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Mi presencia irá contigo. ¿Sabe que nos encontramos ya prácticamente a las puertas de un nuevo año? Y como siempre, cuando termina un año y va a comenzar el siguiente, muchas expectativas nuevas salen a flote. Este es un tiempo donde nos llenamos de expectativas. A pesar de que de pronto el año que está pasando ha sido difícil, ha sido desafiante, nuestra alma se llena, nuestra alma se siente motivada a crear nuevas expectativas. Y creo que este es un tiempo sumamente adecuado para que reflexionemos, para que nos preguntemos muchas cosas sobre lo que hemos vivido durante todo este año que ya está terminando. Ahora, aunque en la vida hay muy pocas cosas que podemos mantener estables, porque estamos en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado, sin embargo, a diario
nosotros nos esforzamos, nos sacrificamos, utilizamos las herramientas que estén a nuestro alcance para poder mantener estable la salud, para poder mantener estable las finanzas, para poder mantener estable la felicidad, el confort, etcétera, etcétera. Ese es el anhelo que hay en el alma del ser humano, el anhelo de poder encontrar estabilidad en todos los aspectos que conciernen a su existencia. Acabamos de leer un texto donde obviamente sabemos que es Moisés el que está allí hablando estas palabras tan profundas a su Dios, al Dios de Israel. Moisés se encontraba a las puertas del gran reto de su vida. Dios ya le había dado el privilegio de poder sacar a toda esta gran nación del yugo de la esclavitud de Egipto. Fueron 10 plagas que fueron manifestadas por el brazo del Señor como juicio a cada uno de los dioses de Egipto. Luego, cuando salen de Egipto, se enfrentan al Mar Rojo y luego se dan cuenta que tras de ellos venía nuevamente el ejército de Faraón con un deseo de venganza para destruirlos. Sin embargo, el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que marche, extiende tu mano. Y al extender la mano Moisés, el Mar Rojo se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco por el Mar Rojo. Y todos sabemos qué sucedió con el ejército enemigo, con el ejército de Faraón. Se ahogó, murió ahogado en el Mar Rojo. Los portentos del Señor, las maravillas del Señor fueron manifestadas en esta primera fase de la salida del pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de Egipto. Pero ahora, a la altura de este momento en el que leímos allí en Éxodo capítulo 33, apenas había pasado un año largo desde que ellos habían salido de Egipto y se habían establecido por orden del Señor en el Sinaí. En ese corto tiempo, ellos pudieron ver muchas maravillas, muchas cosas gloriosas. Obviamente la Escritura registra también hechos dolorosos, hechos sumamente lamentables por la desobediencia, por la falta de confianza del pueblo en el Dios de Israel. Sin embargo, tanto las experiencias gloriosas como las experiencias dolorosas fueron sumamente suficientes, fueron necesarias y suficientes también para que este caudillo llamado Moisés entendiera que lo más importante en esta jornada que ahora le esperaba hacia adelante, ya no la que había desarrollado, sino la que le esperaba de aquí en adelante, lo más importante no era lograr el propósito como tal, sino más bien contar con el dador del propósito. Y es un principio que debemos rescatar nosotros, mis amados hermanos, iglesia preciosa. A veces, como cristianos, nos obsesionamos más por el propósito de Dios en nuestra vida. Vivimos sumamente preocupados por lograr realizar el propósito de Dios en nosotros, al punto que nos olvidamos del Dios del propósito que nos ha entregado. Y hay una suma diferencia, o una gran diferencia, entre estas dos perspectivas. El alma de Moisés se sentía tan pero tan agobiada por la responsabilidad del propósito, que Dios detectó en el corazón, en el alma de Moisés, esta angustia. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Le prometió su presencia. Dios le prometió su presencia a Moisés y a su pueblo. Y entonces le dijo: mi presencia irá contigo. Y lo más hermoso, te daré descanso. Ahora permítanme contextualizar con base a esta experiencia de Moisés lo que nos ha sucedido quizá a muchos de nosotros en este tiempo. Muchos de nosotros este año pudo haber sido desafiante en muchos aspectos. Quizá por el peso de las responsabilidades que hemos adquirido. Quizá por todo lo que está sobre nuestros hombros. Cada día nos sumergíamos en la tónica dominante del cumplimiento del deber, del cumplimiento de las tareas, de las actividades. Pero también al llegar a este día, entonces llegamos a una conclusión.
nos damos cuenta que a pesar de haber hecho tantas cosas durante este año que está terminando, permanece en nosotros una sensación de faltante, una sensación de insatisfacción que nos impide aquietarnos, que nos impide verdaderamente sentir descanso o verdadero descanso en nuestra alma. Hoy quiero dejarte algo muy claro, amada iglesia, amados amigos que nos están viendo en este momento a través de esta transmisión. Solo la presencia de Dios es la que puede verdaderamente dar descanso al alma humana. Nadie más lo puede hacer. Podemos inventarnos cualquier cantidad de estrategias, podemos tener cualquier cantidad de dinero y de lo que sea necesario, crear una cantidad de escenarios confortantes, pero si la presencia de Dios no está ahí con nosotros, nuestra alma no hallará descanso. Por eso, a través de la enseñanza que hoy Dios nos entrega a través de su servidor, ¿qué tal si aceptamos el reto divino para nuestra vida en este nuevo año? Que esta predicación se convierta en un reto, en un desafío que Dios nos plantea, para que al reflexionar hacia el nuevo año que comienza, logremos tomar muy en serio este reto. ¿Cuál reto? Hacer de la presencia de Dios nuestra prioridad y así lograr darle a nuestro ser lo más necesario y lo más reconfortante, el descanso. Probablemente eso es lo que está requiriendo tu alma, eso es lo que está requiriendo quizá tu cuerpo, tu mente. Eso es lo que quizá está requiriendo tu corazón hace mucho tiempo, hallar descanso. Y has estado buscando de una u otra manera, inventándote métodos, estrategias para poder encontrar descanso para ti. Pero hoy Dios te ha traído a este lugar para que entiendas cuál es la fuente verdadera para hallar el descanso. Y es la presencia de Dios. Mis hermanos, la idea no es hallar un descanso en una tumba. La idea es hallar un descanso verdadero mientras vivimos en esta temporalidad. De eso se trata el verdadero descanso. Que mientras recorremos este camino, que mientras nos toca seguir avanzando en el propósito de Dios, la presencia de Dios nos faculte ese descanso que necesitamos. Descansar es sumamente necesario. Descansar forma parte del propósito de Dios para su pueblo. Descansar no es pecado. Dios es un Dios que Él fue el que inventó, creó, instituyó el descanso. Así que quiero proponerte 4 disciplinas para que las practiquemos, escúchame bien, semanalmente. No para que las practiquemos ni mensual, ni semestral, ni mucho menos anualmente. No, señores. La propuesta de esta enseñanza es 4 disciplinas para practicarlas semanalmente, tal como Dios lo manda en su palabra, allí en los 10 mandamientos. Quiero que leamos lo que nos dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Preste suma atención, por favor, a este mandato que el Señor le dio al pueblo de Israel y que también es para la iglesia. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso. Diga conmigo, descanso. Y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Versículo 11. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Aleluya. Entonces lo que estoy planteando hoy está totalmente en concordancia con las Sagradas Escrituras.
el Shabbat de Dios para nuestra vida. Siempre hemos visto este mandamiento con cierto recelo, pero la verdad es que más que un mandamiento, es un principio eterno. Es un principio que está manifestado desde la creación y no está circunscrito solamente a la ley mosaica. El principio del reposo de Dios es un principio eterno y que Dios quiso insertarlo en la vida de su criatura amada, el ser humano. Entonces, para lograr el Shabbat de Dios en nuestra vida, debemos aprender a incorporar y desarrollar desde el marco bíblico 4 disciplinas semanales adaptadas a nuestra situación particular, adaptadas a nuestro temperamento y adaptadas también a nuestra personalidad. Eso va a depender de estas 3 cosas: cómo usted va a poner por obra el Shabbat de Dios para su vida. El Shabbat de Dios para su vida. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Todos podemos, aleluya, podemos disponer de la bendita presencia de Dios. Todos tenemos ese privilegio. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a permitir que la presencia de Dios vaya con nosotros? Porque ya lo hemos dicho, la presencia de Dios es la única que puede brindar Shabbat, que puede brindar descanso verdadero a nuestro ser, a nuestra vida. Así que acompáñeme por favor en los próximos minutos y vamos a estudiar estas 4 disciplinas semanales. Por favor, tenga eso bien presente. Vamos a incorporar, si Dios lo permite, en este nuevo año, cada uno de nosotros a nivel personal, pero también a nivel familiar, vamos a incorporar estas 4 disciplinas para poder verdaderamente experimentar semanalmente un Shabbat, un descanso que ya Dios lo ha provisto para su pueblo. Aleluya. La primera disciplina semanal que debemos desarrollar para este nuevo año tiene que ver con detenerse. Diga conmigo: detenerse. Detenerse es muy importante. Y lo interesante de esta palabra, detenerse, es que en el sentido literario de la palabra hebrea Shabbat, la palabra detenerse significa construir. Qué interesante. O sea, ¿cómo es posible que cuando me detengo estoy construyendo algo? En la mentalidad hebrea eso es así. En nuestra mentalidad occidental pareciera que no. Vemos el detenernos como una pérdida de tiempo. Y esto fue obviamente heredado por la mentalidad capitalista. La mentalidad capitalista nos ha prácticamente enseñado a que detenernos, parar, es perder, ¿sí? Eso produce pérdida. Pero en la mentalidad de Dios, que está manifestada en la mentalidad hebrea, detenerse significa en realidad construir. Ahora, quiero que te sorprendas con esto que está ya obviamente confirmado por la ciencia médica en cuanto a nuestro cuerpo. Mire, no debe sorprendernos cómo funciona nuestro organismo. Está muy, pero muy comprobado que las 2 primeras horas de sueño, especialmente las de las 10 a las 12 de la noche, son las 2 primeras horas de sueño más reparadoras de todas las demás fases del sueño durante la noche. Por eso es tan importante crear la cultura de irnos a descansar por tarde a las 10 de la noche. Y el verdadero descanso del cuerpo se da cuando dormimos en la noche. Cuando dormimos en el día por asuntos laborales, el cuerpo no logra descansar lo suficiente, no logra repararse lo suficiente. Entonces, ¿por qué sucede esto? Que durante las 10 y las 12 de la noche ocurre se da la fase de mayor reparación, porque literalmente nos detenemos.
Venimos de todo un día de ajetreo, de tareas, de actividades, de hacer. Y cuando decidimos llegar a la camita, nos detenemos. Literalmente el cuerpo se detiene. Literalmente cesamos en las labores. Y entonces el organismo empieza a repararse, a reconstruirse, a reajustarse. Esto se llama construir. Se vuelve a construir la salud que se ha desgastado durante el día. Con razón, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta que María, su hermana, había escogido la buena parte. Y no solamente le informó que había escogido la buena parte, sino que también le dejó claro: y nadie se la podrá quitar. Le dice allí en Lucas 10, 41 y 42, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si usted mira el contexto de lo que está pasando y lo amarra con las palabras que Jesús le dice a Marta, puede darse cuenta que tiene sentido. No es que María no le gustara ser hacendosa, no es que María fuera la perezosa del hogar, no. Lo que pasa es que María entendió que porque Jesús había venido a su casa, ahora la prioridad no era limpiar los platos, hacer aseo, hacer las mismas actividades de todos los días, sino que ahora era tiempo para ella detenerse y sentarse a los pies de Jesús para escuchar lo que Él tenía que enseñarle. Mis hermanos, cuando nos detenemos, aceptamos nuestros límites. Pero también cuando nos detenemos, recordamos que Dios es Dios y nosotros somos tan solo sus criaturas. El hacer y el hacer, cuando no va acompañado de el elemento integrador del descanso, del detenernos, del parar, nos lleva a creer una mentira. De que si paramos entonces morimos, de que si paramos no vamos a funcionar, de que si paramos todo lo que hemos hecho se va a acabar. Dios es sabio cuando le dijo a su pueblo: 6 días trabajarás, harás tus labores habituales y en el 7º descansarás. Porque ese ciclo es necesario para poder incorporar una pedagogía, una enseñanza en la mente humana. Y es que lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos no es por nosotros, es de Dios, es por Dios y es para Dios. El detenernos nos capacita para no perder la perspectiva correcta de las cosas. Escúchame esto: el mundo continúa funcionando correctamente cuando me detengo, porque pareciera que muchas veces nosotros tenemos ese chip muy mal enfocado, que si dejamos de hacer las cosas que siempre hacemos y paramos un poquito, el mundo se va a acabar, el mundo se va a detener. No, mis hermanos, cuando usted para, cuando usted decide hacer un alto en su labor, el mundo continúa funcionando igual. Así te detengas, el mundo continúa funcionando correctamente. Recordemos que la vida en este lado es una sinfonía inconclusa. Siempre, mis hermanos, habrán cosas por hacer. La lista no va a tener fin. Saque una lista de cosas por hacer y se va a dar cuenta que al final del día, así haya hecho todas las cosas que en las cuales hizo checklist, ahí al final te vas a dar cuenta que te quedaron faltando más cosas por hacer que no las escribiste ahí en la lista. Siempre van a salir cosas por hacer y por hacer. Eso no va a tener fin. Es más, cuando nos vayamos de aquí, cuando nos muramos, reconozcamos una verdad, y es que van a quedar muchas cosas inconclusas, van a quedar muchas cosas pendientes, objetivos no concretados, y otro tendrá que tomarlas, otro tendrá que continuarlas. Nosotros no podemos hacer absolutamente todo. Como bien dice un pensamiento que Dios me dio en una ocasión mientras estaba haciendo mi rutina de ejercicio: es cierto que no podré cambiar el mundo, pero sí es cierto que puedo cambiar mi mundo.
Entonces, a veces estamos muy enfocados en en querer poder cambiar el mundo a los demás. Pero ¿qué de nosotros? Para empezar a ver cambiar el mundo, necesitamos empezar a cambiar nuestro propio mundo. Mis hermanos, la esencia espiritual de detenernos gira alrededor de la confianza plena en Dios. De eso se trata esta primera disciplina para poder incorporar semanalmente ese Shabbat, esa presencia de Dios que irá con nosotros y nos dará descanso en este nuevo año. Salmo 46, versículo 10, dice la palabra del Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿En qué momento es que uno puede llegar a tener mayor conocimiento de Dios? Cuando uno se detiene, cuando uno se aquieta. Por eso dice la palabra: estad quietos y conoced. Eso es como un niño cuando está todo el tiempo inquieto en el salón de clase, moviéndose para un lado y para el otro, no va a prestar atención a lo que el maestro o la maestra le está enseñando. Para poder captar el mensaje y la enseñanza que está recibiendo de su profesor, tiene que sentarse y quedarse quieto y prestar atención. Dios nos está diciendo desde ya hace mucho tiempo y está utilizando diferentes mecanismos para decirnos lo que te voy a decir. Detente. Detente porque necesito que me conozcas. Detente porque necesito que entiendas cómo es que yo obro, cómo es que yo actúo. Mientras tú estés obrando, mientras tú estés haciendo, yo no voy a poder obrar, no voy a poder actuar. Porque o lo haces tú a tu manera, o lo hago yo a mi manera. Pero los dos al tiempo no, porque la gloria no la comparto con nadie. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Definitivamente, mis hermanos, la confianza en nuestro Dios es lo que realmente necesitamos para poder hallar ese Shabbat en nuestra vida. Podemos confiar en Él lo suficiente como para poder también detenernos. Si no confiamos en Dios, créame, difícilmente seremos capaces de detenernos. La segunda disciplina que debemos incorporar en este nuevo año para poder experimentar esa tranquilidad, ese reposo de Dios, ese Shabbat en nuestra vida, es descansar. Primero, detenerse. Segundo, descansar. Óigame bien lo que te voy a decir. Si Dios lo hizo, y hablo de manera o hablo antropomórficamente, si Dios lo hizo, descansó después de 6 días de creación y al 7º reposó, pues obviamente nosotros también debemos hacerlo cada 7 días. Es importante descansar. Ahora, quiero que incorporemos unos elementos más prácticos en cuanto a esta palabra, porque esta palabra es muy rayada en el contexto cristiano. Todos sabemos que Dios desea que descansemos, pero debemos intencionalmente, mis hermanos, en este tiempo que decidimos sacar para descansar, debemos intencionalmente reemplazar todo lo que hacemos en nuestras responsabilidades diarias. Reemplazarlas, ¿por qué? Por hobbies, por gustos que nos colmen de verdadera distracción y que también nos den o nos brinden la capacidad de desconectarnos. Lo que voy a decir en los próximos minutos puede retar tu mente, pero si lo recibes con buen espíritu, sé que va a ser de gran bendición, va a ser liberador para tu alma. No tiene sentido sacar un día a la semana
eso sí, un día a la semana que lo llamamos día de descanso, pero lo sacamos es para realizar tareas de la vida que lo único que hacen es consumir nuestra energía y que nos llenan de preocupaciones. Como por ejemplo, sacamos el día de descanso para planificar la semana, para ir a pagar las facturas de los servicios, para limpiar la casa, para luchar con los trancones viales, para también batallar con la muchedumbre en las compras, para lavar montones de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. No, mis hermanos, tenemos que volver a recordar la esencia del mandamiento bíblico. Volvamos a Éxodo 28, versículo 10. Por favor, preste atención literalmente a lo que allí el Señor dice en su palabra. Éxodo 28, 10, nueva traducción viviente. Pero el séptimo día es un día de descanso. Diga conmigo, día de descanso. Y está dedicado al Señor tu Dios. O sea, es un día dedicado al Señor. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Qué interesante el mandato bíblico. O sea, Dios es claro, hay que sacar un día de cada 7 días para que me lo dediquen a mí. Y la manera en que ustedes me van a demostrar que lo van a dedicar a mí es realmente no haciendo ninguna actividad de la actividad cotidiana, ningún trabajo hará. Ni usted, ni sus hijos, ni los trabajadores que tenga en la finca, ¿sí me entiende? Ni siquiera las maquinarias que usted tiene las pondrá a trabajar. No. Entonces, cuando Dios habla de descanso en ese día, en realidad lo que debemos entender es que Dios quiere que nos propongamos semanalmente descansar específicamente de aquellas cosas que nos absorben, de aquellas cosas que nos están robando energía, que nos están agotando. Llámese emocionalmente, físicamente, mentalmente, de cualquier aspecto. Cualquiera sea la actividad que nos esté agotando, que nos esté absorbiendo y que por ende nos puede estar enfermando, la propuesta del descanso es: hay que desconectarse de eso. Intencionalmente tienes que reemplazar esas actividades que están haciendo o que están produciendo ese efecto malverso en ti. Mire, sería muy bueno, mis amados hermanos, que consideráramos en cada semana que sacamos ese día para descansar, primero para detenernos y luego para descansar en realidad, consideráramos, por ejemplo, descansar literalmente de cosas del trabajo. Que en una semana usted diga: no, esta semana he estado supremamente saturado de muchas cosas del trabajo y hasta me ha dado dolor de cabeza, hasta me ha llenado de enojo, estoy bastante ofuscado con tantas cosas que tengo en el trabajo. Entonces usted dice: me voy a proponer en el Shabbat de esta semana, me voy a proponer desconectarme literalmente, intencionalmente de las preocupaciones del trabajo. O sea, aún es importante darle un propósito de desconexión a cada Shabbat. Sería muy bueno, por ejemplo, considerar descansar del cansancio físico, porque a veces decimos: listo, vamos a descansar, y lo que hacemos es entonces inventar una cantidad de actividades que requieren esfuerzo físico y no descansamos físicamente, y resulta que estamos cansados físicamente. Hay Shabbats que sería muy bueno que los usáramos literalmente para poder dormir la mayor cantidad de horas que se pueda en ese día, para reponernos físicamente, porque el cuerpo lo requiere. Considerar descansar de esa tendencia de apuros. A veces somos muy dados a vivir todo el tiempo en apuros, y todo el tiempo es acelerados y estresados y angustiados y queriendo hacer todo rápido y acelerados por todo. ¿Qué tal si establecemos un Shabbat donde intencionalmente nos frenemos con respecto a los apuros, con respecto a las preocupaciones? También sería muy bueno considerar descansar
de la competitividad. Somos a veces muy dados a ser competitivos, todo lo que hacemos, ya sea en el marco ministerial o en el marco laboral. A veces somos muy competitivos, y que pudiéramos parar de esa tendencia y esa presión y nos diéramos cuenta que realmente la vida no es solamente competir. Muchas veces la vida es en realidad cooperar. Que pudiéramos descansar o considerar descansar de tareas múltiples, donde dijéramos, bueno, hoy en el Shabbat de esta semana me voy a enfocar en hacer una sola cosa, pero va a ser un hobby, va a ser algo que me hace sentir desconectado, que me genera gozo, que me genera felicidad, que me genera desconexión total de lo cotidiano. Una sola cosa, cuando tenemos la tendencia a estar siempre haciendo muchas cosas a la vez. Eso sería una muy buena consideración en el Shabbat. También descansar de preocupaciones, que ese Shabbat semanal se convierta entonces como en algo que me va a aislar por un día de las preocupaciones que durante 6 días me siguen merodeando, que me rodean, que están todo el tiempo ahí tratando de absorberme. O también, por ejemplo, muy interesante considerar un Shabbat donde pueda decir, aunque tengo que tomar decisiones, las voy a posponer. No voy a decidir nada. En este Shabbat voy a descansar, me voy a deleitar, me voy a gozar, me voy a disfrutar, y no voy a pensar en las decisiones que debo tomar. Esa es otra forma interesante de considerar un buen descanso en el Shabbat. O también considerar descansar de ponerse al día con trámites, porque a veces esa es la tendencia de muchos de nosotros, utilizar el tiempo libre que nos queda para ocuparlo en ir a hacer las vueltas que toca porque no tengo otro tiempo. Entonces, creo que una buena opción es, aparte del día semanal, para que realmente sea un Shabbat, crea dentro de tu agenda un espacio en otro día para hacer esas labores, para hacer esas tareas, para cumplir con esas vueltas que tienes que hacer, esos trámites que tienes que realizar. También sería interesante contemplar o considerar un Shabbat donde menguemos el hablar. A veces estamos todo el tiempo saturados de hablar y hablar y hablar y hablar, o en otras ocasiones escuchar, y que pudiéramos en un Shabbat aislarnos de eso, tratar de hablar lo menos posible para poder escuchar más la voz de Dios, tener la capacidad de ver más las cosas. Y también, como no, considerar también descansar de la tecnología, de las máquinas, de todo esto que ya se convirtió en el pan diario del ser humano en este tiempo, la tecnología. Sería muy bueno también crear Shabbats donde intencionalmente decidamos descansar de todo ello, aislarnos de todo ello. Importantísimo. Cuando nos detenemos y cuando descansamos, en realidad respetamos nuestra humanidad y también la imagen de Dios en nosotros. Es muy importante, amada iglesia, es muy importante entender que el descanso forma parte del diseño de Dios para nosotros. Lamentablemente lo tengo que decir, a veces lo que nos lleva a descansar es una enfermedad grave como un cáncer. A veces lo que nos lleva a descansar es un ataque al corazón, un infarto. A veces lo que nos lleva a descansar es una fuerte virosis que no nos deja ya ni pararnos de la cama porque estamos completamente débiles, o quizá una severa depresión. Y no es lo que Dios quiere que suceda en nosotros para poder acudir al descanso. El descanso forma parte del plan de Dios para tu vida. Incorpóralo en este nuevo año, que en este nuevo año el descanso forme parte verdadero de tu trajín, de tu vida cotidiana. Incorpóralo. Yo te estoy planteando lo bíblico una vez a la semana, pero esto tiene que llegar a un punto donde todos los días podamos nosotros tomar esa conciencia del descanso, del Shabbat de Dios. La tercera disciplina que debemos nosotros desarrollar para este nuevo año que se viene
poder disfrutar de la presencia de Dios es justamente esa palabra, disfrutar. Ya llevamos la primera, que tiene que ver con detenerse. La segunda tiene que ver con descansar. Y la tercera tiene que ver con disfrutar. No se le olvide las 3D: detenerse, descansar y disfrutar. Ahora bien, después de concluir la creación, la Biblia registra en Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios proclamó que era muy bueno. Termina la creación, incluido el hombre, y Dios mira todo lo que creó y dice que era bueno en gran manera. ¿Sabe qué significa esa expresión en realidad desde la voz hebrea? Significa que Dios mismo disfrutó lo que hizo. Cuando Dios miró lo que creó y dijo es bueno en gran manera, lo que Él hizo fue sentir gozo. Lo que Él hizo fue maravillarse. Y lo que Él hizo fue jugar al ver la finalización de su creación. Eso es disfrutar. Y si Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros, cuando Dios nos permite obtener cosas, lograr cosas, hacer cosas? El propósito de cuando logramos hacer algo para Dios es que lo logremos disfrutar también, para su honra y para su gloria. Pero en esta cultura secular y cristiana poseemos una deficiencia seria para verdaderamente disfrutar. Tenemos un problema con respecto al disfrute por la distorsión cultural que tenemos en cuanto a el recibir placer, al recibir gozo. La cultura ha distorsionado esta bendición que Dios le ha otorgado al ser humano. La bendición de disfrutar, la bendición de sentir placer, la bendición de gozarse, de recrearse. El ocio forma parte también de algo que el ser humano requiere y necesita. El problema es que la cultura ha distorsionado por causa del pecado, porque la cultura es pecaminosa, ha manchado el ocio y entonces siempre lo relaciona con lo pecaminoso. Pero tenemos que volver a recuperar la capacidad de disfrutar, de sentir placer por las cosas buenas. Dios se maravilló, Dios se alegró, Dios jugó con eso bueno en gran manera que Él había creado. Aleluya. Y la noticia que te tengo es que eso bueno en gran manera que Dios creó todavía existe, y Dios lo dispuso para nuestro placer, Dios lo dispuso para nuestro deleite. Disfruta lo que Dios te ha dado. Pero te voy a decir algo: disfrutar implica ir más despacio. Ahí está la clave. Disfrutar implica prestar más atención, por ejemplo, a la comida. Prestar más atención a lo que oyen tus oídos, a ese canto de las aves. Prestar más atención a ese viento que roza tu cara. Prestar más atención a los colores de las flores, a las texturas de las hojas, a lo majestuoso de los árboles. Es ser capaces de mirar más a menudo hacia el cielo para contemplar su belleza. Una persona que disfruta mantiene su cabeza mirando más hacia lo alto. En cambio, una persona cuando está triste, cuando está agobiada, cuando está amargada, todo el tiempo su mirada es hacia el piso. La invitación de Dios, cuando Él nos dice que descansemos, cuando Él nos dice que de cada 7 días saquemos uno para Él, dedicárselo a Él, para descansar, para no hacer ninguna actividad de las que cotidianamente hacemos, es para que nosotros aprendamos a disfrutar de la creación que Él hizo buena en gran manera para nosotros.
sus criaturas. Dios nos dio la capacidad de ver. Piensa en esto, por favor. Nos dio la capacidad de oír, de saborear, de oler y de tocar. Y entonces así es como nosotros podemos festejar con nuestros sentidos lo milagroso de la vida. Esos 5 sentidos Dios los puso porque eran necesarios para nosotros poder disfrutar de lo que Él ha creado. Si Dios no quisiera que nosotros disfrutáramos de su creación, pues entonces créame que Él no nos hubiera entregado esas 5 facultades que poseemos. Cuando disfrutamos más, deleitamos a las personas. Cuando disfrutamos más, la gente logra ver la imagen de Dios en nosotros. Y entonces la gente se siente atraída a nosotros, tal como le sucedió a nuestro amado Cristo. ¿Saben por qué dice la Biblia que a Jesús lo seguían las multitudes? Porque la gente lo perseguía, la gente quería estar donde Él estaba, así les tocara recorrer millas, pasar de una aldea a otra, sabiendo que allá estaba Jesús y allá llegaban. Porque la gente sabía que en Jesús había una persona especial que tenía la capacidad de disfrutar la creación. Y lo que Él tenía, la gente quería también tenerlo. Lo que Jesús tenía y lo que Jesús disfrutaba, lo que Jesús irradiaba, la gente quería también poseerlo. Por eso disfrutar es también compartir. Nutrir nuestros sentidos con los dones, con los talentos que nos rodean, es verdaderamente disfrutar la vida. La misma religiosidad, el mismo espíritu religioso, lamentablemente ha satanizado cosas lindas y hermosas que Dios le ha dado al hombre como facultad para desarrollarlas. El deporte, la danza, la pintura, la música, la fotografía, la arquitectura, los museos, y la lista puede seguir siendo muy larga, etcétera, etcétera. Todas estas son sanas diversiones que en Dios nutren nuestra existencia, que Dios las dejó y ha permitido que se manifiesten en otros para que los demás las disfrutemos. Y si somos nosotros las que las poseemos, esas capacidades, es para que otros las disfruten a través de nosotros. El punto aquí es que todo lo que yo haga lo debo hacer como para el Señor, no para los hombres. Eso lo dice Colosenses 3:23. Ahí está la clave para verdaderamente disfrutar lo que veo, pero también lo que hago. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando un deportista se desempeña para glorificar a Dios, cuando una danzarina lo hace para Dios, cuando un artista con su pintura lo que pinta lo hace para Dios, lo mismo con la música, con la fotografía, con la arquitectura, cuando todo se hace para Dios, realmente Dios es glorificado y Dios se siente feliz por la acción que realizamos nosotros a favor de Él. Y en cuarto lugar, una cuarta disciplina que debemos desarrollar en este nuevo año para poder disfrutar de la presencia de Dios y experimentar ese Shabbat, tiene que ver con contemplar. Primero, detenerse. Segundo, descansar. Tercero, disfrutar. Y en cuarto lugar, contemplar. Y esto sí que es importante, mis amados hermanos. Estuve buscando en el diccionario de la lengua española sinónimos de la palabra contemplar, y hay muchos. Y aquí rápidamente te entrego algunos para que empieces a expandir el prospecto de esta palabra. Contemplar significa mirar, significa observar, significa ver, apreciar, atender, considerar, examinar. Ojo con esta. Contemplar significa presenciar, meditar, reflexionar,
imaginar y también considerar. Wow. Qué palabra tan profunda. Y debemos incorporarla como disciplina en nuestro Shabbat semanal. Ahora, esto es lo más importante en el Shabbat, la contemplación. ¿Sabe por qué? Porque la contemplación nos capacita para ponderar el amor de Dios hacia nosotros. Si hay algo que traiga verdadero Shabbat a nuestra vida, verdadero reposo a nuestro corazón, a nuestro ser, es ser capaces de todo el tiempo considerar, ponderar el amor de Dios hacia nuestras vidas. Tanto en la cultura como judía como en la cultura cristiana, la adoración pública ha sido punto focal para celebrar la presencia de Dios. Usted mira el Antiguo Testamento y mira el Nuevo Testamento, y en ambos testamentos Dios es el centro y hay un pueblo que busca siempre ser convocado para adorar a su Creador, para adorar a su Dios. Así que la contemplación nos ayuda a mantener la perspectiva eterna de lo que nos espera a pesar del presente. ¿Por qué es tan importante que semanalmente incorporemos la contemplación en nuestro Shabbat? Porque es la manera en que nos vamos a estar entrenando, nos vamos a estar ensayando, vamos a seguir generando conciencia de lo que nos espera un día en la eternidad. Óigame bien esto: cada vez que nos reunimos como iglesia, estamos reforzando la contemplación de la gloriosa fiesta eterna que espera por nosotros en el cielo, cuando veamos cara a cara a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, iglesia, incorporemos la contemplación semanal. El congregarnos es importante. Semanalmente, reunirnos como familia iglesia, venir a la casa de Dios para contemplar sus obras, para contemplar sus maravillas, para escuchar su voz y su palabra, para adorarle en espíritu y en verdad. Porque es la manera de entrenarnos, es la manera de estar ya aquí ensayando lo que vamos a vivir por los siglos de los siglos. Aprendamos desde aquí a contemplar el esplendor de la grandeza, de la belleza, de la excelencia y sobre todo de la gloria de nuestro Dios. Eso lo hacemos cuando nos reunimos públicamente como familia iglesia para contemplar a nuestro Dios. Mis hermanos, vamos un día no muy lejano, vamos a disfrutar de estas bendiciones en el cielo. La contemplación que vamos a tener y que nos espera será por los siglos de los siglos. Usted puede imaginarse contemplar para siempre jamás, contemplar la presencia y todo lo que implica su presencia, la de Dios. Eso es una maravilla. Por eso es que la espiritualidad contemplativa se está extinguiendo en esta época de la iglesia, en este tiempo. Porque lo que está imperando es la cultura de la instantaneidad, la cultura de la impaciencia. Nos está dominando. Pareciera ser que la iglesia de este tiempo necesitamos volver a escuchar la reprensión de nuestro Señor, la que le hizo a los discípulos allí en Getsemaní. Porque no hemos podido velar, aunque sea una hora. No hemos podido ni siquiera una hora contemplar la presencia de Dios. Y por esas razones que hemos caído en la tentación de abandonar la presencia de Dios. Qué tragedia una iglesia sin la capacidad de la contemplación. Qué tragedia una iglesia que se le dificulta, que lo que más se le dificulta es aprender a estar quieta
para conocer y contemplar la maravilla del Señor. Cuando se sobreentiende que es la iglesia la que debe hallar deleite y placer en la presencia de Dios. Es la iglesia la que debe ser la inspiradora ante los demás de cuánto Dios nos anhela celosamente. El problema es que queremos todo ya, pero se nos ha olvidado la verdad bíblica que nos recuerda dónde está la plenitud de todo. Tenemos que volver a recordar lo que dice el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿En dónde es que verdaderamente encontraremos esa plenitud, ese deleite, ese gozo? ¿En dónde es que verdaderamente hallaremos la senda de la vida? Si no es en la presencia de Dios. Y vuelvo a recordar lo que dijo Moisés. A la altura de ese pasaje a él ya no le importaba llevar a cabo, cumplir con el propósito de llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. A ese punto, con todo lo que ya había vivido, Moisés la tuvo clara y le dijo: mira, Señor, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Tú me estás diciendo que salgamos de aquí, pero si tú no has de ir con nosotros, yo prefiero que nos quedemos aquí. Porque sin tu presencia, esto no tiene sentido. Eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Yo creo que todos hemos recibido de parte de Dios el Shabbat. Todos los que estamos aquí deberíamos sentirnos privilegiados, deberíamos sentirnos responsables del Shabbat de Dios. ¿Está en nuestras manos hacer uso sabio de él o por el contrario desperdiciarlo? Eso va a depender de cada uno de nosotros. Los seres humanos fuimos creados por Dios en el sexto día y a la octava proclamación. ¿Sabe qué quiere decir esto? Lo he dicho en otras ocasiones. Esto significa que fuimos creados para el reposo eterno de Dios. Lo último que Dios creó de todo su plan creativo fue al hombre. Y más aún, la cerecita final de todo ese pastel de la creación fue la mujer. Y ya lo hizo al final del día sexto. Y luego entonces apareció el día séptimo, en el cual dice la Biblia: Dios reposó. Y no se habla de más días, porque se está hablando de la eternidad. Fuimos creados para el reposo de Dios. Eso significa que Dios nos creó para detenernos, para descansar, para disfrutar y para contemplar. Fuimos creados por Dios mismo para un reposo eterno. Moisés lo entendió. Moisés lo entendió, y yo quiero hoy decirte, mi hermano, ¿tú lo entiendes también? ¿Entiendes que Dios debe ser lo más importante para tu vida? Ni siquiera el ministerio, ni siquiera el propósito, ni siquiera la tarea, ni siquiera la gran comisión. Lo más importante es Dios en tu vida. El día que entendamos esto, empezaremos a desarrollar en nuestra vida las prioridades correctas, de manera correcta. Y desarrollaremos una vida correctamente integral. Porque es la voluntad de Dios que vivamos de acuerdo al diseño de Él. Por eso, como Moisés, debemos decirle a nuestro Dios al iniciar este nuevo año: diga conmigo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Sabe por qué? Porque solo su presencia
nos dará lo que realmente necesitamos. ¿Y qué es lo que realmente necesitamos? El descanso de Dios, el Shabbat, el reposo de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos, Señor, esta tu palabra con humildad, pero también con diligencia en nuestro espíritu. Reconocemos los errores que estamos cometiendo, reconocemos las perspectivas erróneas que hemos estado manejando desde la misma religiosidad y que confrontan hoy nuestra vida con el diseño de tu palabra. Señor, que quede claro a través de esta enseñanza que lo más importante para nosotros debe ser tu presencia. Lo más importante para nosotros debe ser lo que tú, mi Dios, has dicho en tu palabra. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Solo un alma descansada puede ser eficaz en el cumplimiento del propósito encomendado. A veces estamos tan obsesionados por el propósito encomendado, pero estamos agotados, estamos cansados, estamos enfermos, estamos airados, estamos con una cantidad de cosas negativas que nos están impidiendo ser eficaces y efectivos en el cumplimiento del propósito. Porque estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Sea tu palabra la que nos has entregado en esta oportunidad, direccionando nuestros pasos y clarificando nuestra vida para empezar a encaminarnos hacia el nuevo año con las disciplinas correctas. Queremos, Señor, en este nuevo año incorporar con seriedad y de manera intencional ese Shabbat semanal. Pero ese Shabbat como lo debe describir o como lo describe el marco bíblico. No un Shabbat como nosotros nos lo inventamos, sino que podamos, Señor, tomar los principios que están preestablecidos en tu palabra y adaptarlos a nuestra realidad, adaptarlos a nuestra personalidad y adaptarlos también a nuestra experiencia. Y entonces podamos semanalmente desarrollar la disciplina del detenernos, la disciplina del descansar, la disciplina del disfrutar y la disciplina de contemplar, aprendiendo, Señor, a congregarnos junto con otros hermanos y poder ensayar y practicar y seguir, Señor, entrenándonos en esa fiesta eterna que nos espera de la contemplación del reino de Dios y su justicia. Gracias por tu palabra, mi Señor, y oro para que este nuevo año que va a iniciar sea un año donde podamos colocar estas 4 disciplinas como prioridad en nuestra vida y empezar, Señor, a direccionar nuestros pasos de manera correcta, hacer cambios drásticos, cambios necesarios para poder equilibrar nuestra vida y disfrutar, Señor, del verdadero reposo tuyo. Bendigo tu nombre y te agradezco por este espacio y por esta oportunidad. Bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos y amigos que han estado recibiendo esta palabra y estoy creyendo, Señor, que tú la confirmarás en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos dándote muchas gracias. Aleluya. Amén y amén.